Mateo, capítulo 25. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el 30. Yo leo uno, Amén. ustedes leen otro y así terminamos de leer. Ok, Amén. vamos a esperar que todos encuentren y todos leemos juntos. Amén. Amén. Todos estamos allí. ¿Sí? Ok, dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el de los dos Asimismo, ganó el que otros había dos. recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso 23. Su amo le dijo: Su Bien, señor criado le bueno dijo: y Bien, fiel. criado bueno y Has fiel, sido fiel en lo sobre poco, te has sido confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. 27. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Todos leamos el verso 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Le damos la bienvenida a Felipe, Isabel, que acaban de llegar. Estén cómodos, por favor. Mateo 25, versículo 14 hasta el versículo 30. Si lo quieren buscar, Ok. Bueno. Sintetizando entonces la historia que acabamos de leer, el verso 14 nos dice, empieza diciendo que el reino de los cielos es como, ¿cierto? Aquí vemos una figura retórica, un símil, una comparación. Es como un hombre, ¿sí?, que entregó su dinero a 3 siervos, ¿cierto? A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. Ok. Entonces, vamos a empezar aclarando qué es un talento, ¿cierto? Recuerde que estamos hablando del tribunal de Cristo. Ahora 8 días hablamos del tribunal de Cristo, que es un juicio para la iglesia. Dios va a juzgar las obras de todos, pero va a empezar por la iglesia, después por las naciones y concluirá con los muertos. Todo en tiempos distintos. El primer juicio es el de la iglesia, porque como está escrito, el juicio comienza por la casa de Dios. Y la iglesia como casa de Dios será la primera que comparecerá, pero ante Cristo, para que sus obras sean juzgadas. Ahora, aquí esta parábola
nos habla pues entonces de hombres que les confiaron ciertos elementos su Señor. A uno le dieron 5 talentos. Bueno, ¿qué es un talento? Un talento es una medida de moneda antigua, ¿sí? Que equivale a 6.000 dracmas. ¿Cuánto vale una dracma? Una dracma es el equivalente aproximadamente a un denario. ¿Cuánto vale un denario? Aproximadamente el salario de un día de una persona. Que podríamos decir que son unos $10, más o menos, ¿cierto? Sin poner pues ni mucho ni menos. $10 es el salario de un día de una persona, ¿cierto? Más o menos. Tal vez un poco más. Más que menos. Sí. Pero para no exagerar mucho, Sí. pongámosle $10, ¿cierto? Bueno, de pronto en Argentina es un poco más porque en Colombia normalmente una persona se gana 30.000, 35.000 pesos en un día, ¿cierto? Y esos son $10. Entonces, un soldado raso que llamamos, ¿no? Un albañil raso. Pero pues para no ser ni mucho ni menos, pongámosle $10. Entonces, $10 multiplicado por 6.000 son $60.000, ¿cierto? $60.000 que son al dólar hoy que está como a 140 y algo, serían unos 876.000 pesos argentinos. Un talento. ¿Ok? Y a uno le dio 5. Y a uno le dio 5, multiplique eso por 5. Estamos hablando de casi 5 millones de pesos, o en su defecto, $300.000. A uno le dio $300.000, a otro le dio $120.000 y a otro $60.000. Ahora, se los dio para que negociaran con ellos. Es importante entender entonces el primer principio que vamos a tocar hoy, y es el reino da conforme a la capacidad, verso 15. ¿Cómo dice el verso 15? De Mateo 25. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ok. Entonces, el reino da conforme a la capacidad de cada uno. Allí es donde nosotros no debemos añorar lo que nosotros no podemos administrar. Entonces, en ese sentido, Dios nos ha dado algo. Y lo que Dios busca es que lo administremos bien, sea poco o sea mucho. El reino de los cielos no da por igual. Yo le he dicho a los hermanos esto y es importante que lo tengamos en cuenta. No confundamos la gracia con el reino, aunque se entrelazan, ¿no? Pero en relación con la gracia todos estamos en la misma balanza. Todos somos pecadores y todos dependemos de Cristo. En relación con el reino, hay unos que tienen más y otros que tienen menos. Hay unos que se les da más y a otros se les da menos. A unos se les da más autoridad, a otros se les da menos. A unos se les da más dinero, a otros se les da menos. A unos se les da más sabiduría, a otros se les da menos. A otro más inteligencia, a otro menos. No es por igual respecto al reino, ¿no? Siempre en el reino hay unos que tienen más y hay otros que tienen menos. Ahora, yo puedo tener menos que usted en algo, pero tener a la vez más que usted en algo, ¿sí? Pero todos tenemos algo. Amén. En esta historia que leímos, entonces este hombre les dio dinero. Y vamos entonces a tocar hoy someramente este tema, ¿no? Porque es un tema que tiene sus bemoles. Pero respecto a lo que es la verdad bíblica hay que hablarlo, ¿cierto? A manera de enseñanza. Pablo dijo que él no se privó de enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. Así que es necesario que podamos comprender la globalidad de todo y poder verlo todo. Entonces, de allí donde yo no debo de quejarme tanto respecto a lo que tengo, porque hay gente que se queja porque tiene poco, pero la pregunta es qué estamos haciendo con lo poco que tenemos. Porque si con lo poco no podemos, con lo mucho seguramente tampoco. El principio espiritual dice que
si en lo poco somos fieles, también tendremos esa misma fidelidad en lo mucho. Pero el que con lo poco no puede, entonces seguramente con lo mucho menos, ¿cierto? Porque si se enreda con 3, imagínese con 30, ¿cierto? Entonces, de allí donde antes de nosotros quejarnos, es importante considerar hasta dónde le estamos dando buen uso a lo que ya tenemos. Y así entonces tendremos autoridad moral de pedir más, ¿cierto? Porque también termina diciendo esta parábola que el que tiene más, que el que tiene se le dará más, ¿cierto? Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mire pues la paradoja. ¿Por qué? Porque el que no tiene, estamos hablando en términos administrativos, ¿no? El que no tiene porque es mal administrador. Y el que tiene más porque supo administrar, ¿cierto? Entonces lo que dice el Señor es: denle al que sabe administrar. Y el que no sabe, pues lo que tiene, quítenselo, porque si no se lo va a terminar de gastar, ¿cierto? Ahora, es importante tener algunas bases claras. El reino de los cielos tiene sus propios intereses. Y eso hay que aclararlo, ¿sí? O sea, Dios también está buscando algo para sí, para su reino. Solo que dentro del plan que Él organizó, todos nos vemos beneficiados. Por eso, alguien me decía a mí, es muy cierto, los buenos negocios son aquellos donde ganan todos. Y es verdad, y hay negocios así, donde todos ganan y todos quedan contentos. Entonces, cuando el reino de los cielos gana, nosotros ganamos. Cuando el reino de los cielos pierde, nosotros perdemos. Eso es una balanza que nosotros estamos inclinados hacia donde el reino se incline también, ¿sí? No en su estado contrario. Entonces, hoy vamos a analizar, porque respecto a lo que es el tribunal, dijimos que Dios va a juzgar todo lo que tenemos. Ahora 8 días hablamos del tiempo, ¿cierto? ¿Cómo administramos el tiempo? Ahora, ¿en base a qué? A los intereses del reino. Hoy vamos a hablar un poco respecto al dinero. Porque el dinero también, de hecho el dinero es una fuerza muy poderosa. La Biblia misma dice que con el dinero se puede hacer todo, ¿cierto? O más bien dice que el dinero sirve para todo. Inclusive la Biblia dice: haced amigos con las ganancias de este mundo, para que seáis recibidos en las moradas eternas. Partamos de ahí, que hasta quien pueda... Sigan. Bienvenida Lucía, bienvenido Julián, Dios les bendiga. Acomódense. De hecho, entonces, inclusive la palabra de Dios enseña que podemos también ganar riquezas espirituales con el dinero, mire. Porque a veces decimos, no, es que el dinero, con el dinero no se puede comprar cosas en el reino. Sí se pueden comprar. ¿Cómo? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Eso no, sí, ok. Bueno, entonces, partimos de la base que el reino de los cielos tiene su interés propio, ¿cierto? Es decir, si yo monto una empresa, yo tengo un interés, que mi empresa prospere y que el producto que hacemos se comercialice. Y para eso contrato gente y le ofrezco algunos beneficios. Bueno, le voy a pagar tanto dinero al mes, vas a tener estos beneficios para que ayude a mi empresa a alcanzar su éxito, ¿cierto? Bueno, Dios tiene una empresa, Dios tiene un proyecto que está desarrollando y Él busca un fruto de eso. ¿Cuál es el proyecto de Dios sintetizando la idea? El proyecto de Dios es recrear al hombre, ¿sí? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Fundamentado en qué hecho? En el hecho de lo que hizo Jesucristo. ¿Para qué? Para que el hombre tenga la capacidad de gobernar en justicia y establecer la paz perdurable. Me he hecho entender con la idea. La repito. ¿Cuál es el propósito de la empresa de Dios?
recrear al hombre nuevamente. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿En base a qué? A lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Y para qué? Para que el hombre esté acondicionado en gobernar en justicia y de esta manera establecer la paz perdurable. ¿Por qué? Porque no puede haber paz sin justicia. Eso sí es una mentira. A nosotros nos han vendido paz por aquí, paz por allí, pero mientras no haya justicia, no hay paz. La Biblia dice que el resultado de la justicia será la paz. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios busca. Y eso es lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, dice la Biblia, no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia y paz, ¿cierto? Y gozo en el Espíritu. Entonces Dios busca establecer un reino sobre esta tierra, pero un reino de reyes justos. Porque ¿cuál es el problema hoy día? El problema hoy día, nosotros a veces decimos, el problema es que los reyes son injustos o los presidentes son malos. No es tanto los presidentes porque nos volveríamos muy acusadores, ¿cierto? El problema es que nosotros los humanos somos malos. Y lo que Dios necesita es transformar al hombre. Entonces, porque nosotros decimos, no, es que los presidentes son malos, pero la pregunta es, si a nosotros nos pusieran de presidentes, ¿habría un cambio real o no? Esa es como la dinámica de la vida, ¿cierto? A veces ocurre eso. Pero bueno, Dios busca es recrear al hombre en Cristo Jesús. Cuando las condiciones que constituyen la esencia de Cristo se forman en el hombre, entonces ahora el hombre está capacitado para gobernar. Mientras tanto, no. Y de esta manera habrá justicia y habrá paz para todos. Esa es la solución. O sea, la solución no es que esta línea política o aquella. No, la solución es que el hombre sea transformado desde su esencia. ¿Sí? Amén, amén. Y cuando el hombre es transformado, el sistema que le pongan va a prosperar en justicia y paz. Porque es que aquí el meollo y el punto neurálgico del asunto es el hombre, no el sistema. ¿Sí? Mientras que el hombre sea malo, el sistema que le pongan lo daña. Pero cuando el hombre es transformado, entonces cualquier sistema sobre el cual se gobierne tendrá prosperidad. ¿Me hago entender? Ok, entonces tenemos la base de que Dios tiene unos intereses, Dios tiene un proyecto, una empresa que está desarrollando, ¿cierto? Y es básicamente transformar al hombre por medio de la palabra a través de Cristo para que éste gobierne en paz, en justicia y paz. Ahora, todos los elementos que directa o indirectamente se relacionan con este propósito nos afectan, para bien o para mal. Es decir, si yo hago algo en beneficio a ese proyecto, eso me afecta para bien. Pero si yo hago algo en contra de ese proyecto, me afecta para mal. ¿Sí? Ese es el juicio del reino, eso es y en el tribunal de Cristo eso es lo que se va a tener en cuenta. O sea, hasta dónde mis obras, mis recursos y todo lo que tuve afectó o benefició ese proyecto, el proyecto de Cristo, ¿cierto? Entonces eso es lo que me van a tener entonces en cuenta. Y bueno, ahora 8 días, reitero, hablamos del tiempo, cómo hacemos uso del tiempo, y hoy vamos a tocar así someramente el tema de cómo hacemos uso del dinero respecto a ese proyecto. Porque es que el dinero puede lograr muchas cosas, ¿cierto? De hecho, hay un dicho que dice, no hay corazón más grande que el del pobre, porque cuando uno no tiene, uno dice, yo quisiera, si yo tuviera, yo hiciera esto, aquello y lo otro, pondría una fundación allí, ¿cierto? A veces ocurre así, por no decir casi en todas las veces, ¿cierto? Que al tener, el ser humano empieza a crear sus propias necesidades y los proyectos aquellos de dar y ofrecer se van disipando en el tiempo. Entonces, lo cierto es que el dinero puede lograr muchas cosas, pero también puede tener una afectación al propósito de Dios. ¿Sí? O sea, también puede aportar al propósito que Dios viene desarrollando. Y en este sentido, no es que Dios necesite de algo, ¿cierto? Porque él mismo dijo, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Amén. Pues mira la tierra y su plenitud, amén, el mundo y los que en él habitan. Ahora,
Sin embargo, Dios ubicó el desarrollo de su propósito en un sistema que lo mueve el dinero. ¿Cierto? ¿Para qué? Para también formar nuestros corazones respecto a este tema y enseñarnos a involucrarnos con su propósito. Porque efectivamente en ese mundo estamos. O sea, el reino de los cielos es espiritual y es esto y es... Sí, pero tiene una afectación física. Cristo vino a la tierra a salvarnos, ¿cierto? Pero Cristo necesitaba comer y seguramente pagar alquiler. Ahora, si uno va a la Biblia, esos elementos uno como que los pasa por alto, ¿cierto? Cristo estaba desarrollando un proyecto del reino, pero dentro de un mundo que requiere dinero. Y hubieron gente involucrada en eso. La Biblia habla de una Juana, esposa de Chuza, intendente de Herodes, ¿cierto? Y una tal Susana. Es lo que sabemos, y es la única vez que la Biblia de pronto las menciona, ¿cierto? A Juana y a Susana, pero eran como gente de la alcurnia. Es decir, eran mujeres como que adineradas, pero dice la Biblia que ellas aportaban dinero al ministerio de Jesús. Y yo digo, yo a veces pienso en eso porque yo me imagino al Señor Jesús y 12 con él para allá, para acá, para Galilea, para abajo, para arriba y todo eso, ¿cierto? En un mundo económico, porque eso es como dicen en NTN 24, el mundo es económico y así lo analizamos. Y seguramente que sí, ¿cierto? Porque si no hay dinero, olvídese, ¿cierto? De hecho, en la alimentación a los 5,000 también lo declaran. Claro. Ustedes de comer, no, nada más y tenían dinero porque tenemos 200 denarios. Bueno, sabemos que un denario son unos $10 según la cuenta que hicimos ahorita. Entonces 100 denarios serían unos $1,000. Es decir, $2,000 tenían allí en la bolsa. Como también cuando, creo que es José, cuando José estaba ya él era el rey, el segundo. El papá no manda a sus hermanos con dinero a comprar alimento para su pueblo. Necesitaban del dinero, o sea, eso todo el tiempo vamos a estar en esa dinámica, ¿cierto? Entonces, en el caso, digamos, de los discípulos tenían $200, ¿cierto? $2,000. $2,000, es decir, cerca de unos 30,000 pesos, ¿cierto? No. Bueno, $2,000, 300,000. Sí. Cerca de unos 300,000 pesos más o menos. Eso tenían ellos. 600.000, claro, pues si estamos hablando de que está 3.000. Y en ese Si tiempo, son 2.000 por imagínate. 3.000, como era 600. No, hablando de peso argentino. No, pues sí. Pongámoslo a $150,000, serían 150,000, serían 300,000. Ahora, Cualquier concho. es dinero. O sea, si uno tiene en este momento 300,000 pesos, es dinero, ¿cierto? Bueno, hablemos de dólares para no enredarnos. Si uno tiene $2,000, es algo de dinero. Bueno, eso tenían ellos en efectivo ahí, pero habían 5,000 padres comidas, sin contar mujeres y niños. O sea que eso fácilmente subía a 15,000. Ahora, con $2,000 comprarle comida a 15,000 personas, duro, ¿cierto? Y eso, y aún la logística y todo, ¿a quién contratamos para la logística para esta gente? Entonces, sin embargo, ellos tenían esa cantidad de dinero, pero reconocen que no alcanza y Jesús hace un milagro. Pero lo a resaltar aquí es que todo, o sea, la obra de Dios se desarrolla en un mundo donde efectivamente para todo uno dice, no, es que yo no, plata para qué, pues bueno, agarre aquí para el centro, a ver, por lo menos tiene que agarrar un colectivo porque si se va a pie, pues se demora un buen rato, ¿cierto? Y de regreso, quien se aguante. Ahora, por lo menos hay que agarrar el colectivo y todo es dinero, ¿cierto? Entonces, esa es la dinámica sobre la cual funciona el mundo. Ahora, el reino de los cielos, como les decía ahorita, o Dios está desarrollando su empresa y su proyecto, que es rehacer el hombre, ¿cierto? Para que éste gobierne. Pero lo está haciendo en un mundo que lo controla el dinero. Así que las acciones que se hacen en el mundo respecto a la empresa de Dios requieren dinero. Jesús andaba en una barca. ¿Y quién era la barca? No sabemos. Supongamos que era de Pedro, ¿cierto? Bueno, en ese entonces no había gasolina, ¿cierto? No se funcionaba gasolina, pero
había que empujar eso, había que seguramente pagarle a gente. A ver, uno a veces ve 12 personas andando con Cristo, pero porque la Biblia se centra en ellos, pero con Cristo no andaban solamente ellos. De hecho había mucha gente, multitudes. De hecho el día que Jesús fue llevado al cielo, dice la Biblia que habían como 500. ¿Sí? Allí 500 que lo vieron irse al cielo. Así que todas estas personas de una u otra manera estaban involucradas en el ministerio del Señor, ¿cierto? Para que Él pues hiciera su labor. Ok, vamos entonces a leer Filipenses 4.1 y voy a ir entonces entrando en la aclaración de algo. Vamos a leer allí Filipenses 4.1, por favor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. Ok, allí hay una frase muy especial que dice gozo y corona mía. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ¿qué es una corona? Bíblicamente, cuando hablamos de corona, es recompensa de reino. Sabemos que la recompensa la vamos a recibir en su plenitud cuando Cristo regrese y estemos en el tribunal. Aquellos que han hecho lo correcto serán alabados por Cristo y tendrán su premio. Dentro de ese premio se reconocen las coronas. Las coronas son reinos, son posición de gobierno. Pablo dice, gozo y corona mía. ¿Quiénes? Los hermanos, allá donde estaba escribiendo, en Filipo. Es decir, lo que le decía, ustedes son el premio mío y yo tengo que cuidar mi premio. ¿Por qué? Porque si ustedes no vuelven al Señor y si ustedes se van lejos y se olvidan del Señor, cuando yo llegue ante Cristo, en el tribunal de Cristo, yo no voy a tener premio. ¿Por qué? Porque es que el tribunal de Cristo no me va a demandar qué tanto hice, sino resultados. 5 te di, aquí otros 5 sobre los que me diste. Buen siervo. O sea, el reino busca fruto, resultados. Entonces yo no puedo llegar a donde Cristo el día que Él me vaya a juzgar y decirle, sí Señor, vea, yo le prediqué a 1000 personas. ¿Cuántos trajo? No, esos 1000 se descarriaron y se volvieron... no tengo nada. O sea, no hay premio para usted porque es que ¿dónde están los resultados? O sea, el punto no es que yo hice, no, los resultados. Por eso dice Pablo, ustedes son la corona mía, gozo mío y corona mía. Y por eso en otro pasaje que le habla a la iglesia le dice, temo que mi trabajo entre ustedes haya sido en vano. ¿Por qué? Porque si los hermanos no se arraigan en Cristo, entonces no hay premio. Cristo dijo, he aquí yo y los hijos que me distes. O sea, cuando nos presentamos delante de Cristo es importante presentarnos con resultados. Sí, Señor, vea, yo le prediqué a uno, en toda mi vida le prediqué a uno. ¿Dónde está? Aquí está conmigo. Buen siervo. ¿Sí? Porque aquí el punto no es que a cuánto le prediqué, sino a cuánto se ganó, cuántos trajo con usted. ¿Me hago entender? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El reino de los cielos siempre va a juzgar en base... Ahora estamos hablando del tribunal de Cristo, ¿no? Porque hay juicios subjetivos en vida. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero esos juicios no tienen que ver con una herencia eterna del reino. Vamos a leer Mateo 10:40. Y vamos a leer del 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ok, estamos hablando de recompensas de tribunal de Cristo. Marcos 9:41. Por favor. Y cualquiera que os diere un vaso... 9:41. Y
cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, ¿por qué? Porque soy de Cristo. Entonces, aquí entramos en algo que voy a aclarar. La recompensa difiere a quién le doy y a quién lo hago. No es la misma recompensa para todos. Aquí, por ejemplo, en Mateo 10, 40 nos da por lo menos 4 niveles, ¿cierto? Nos dice, al que da un profeta, recompensa de profeta tendrá. El que da un justo, recompensa de justo tendrá. El que da un discípulo, por cuanto es discípulo, recompensa de discípulo, ¿cierto? Y en Marcos 9:41 dice, y el que da a estos pequeños por cuanto son de Cristo. Es decir, el que da a alguien que es de Cristo no perderá su recompensa. Ahora, ¿por qué? Porque la acción que está haciendo está teniendo una afectación al propósito de Dios. Si Dios tiene una persona y alguien ayuda a esa persona y esa persona está andando en pro del propósito de Dios, quien ayuda a esa persona afecta indirectamente al propósito de Dios. En este caso para bien, ¿cierto? Si se hace lo contrario también, si una persona maltrata a alguien que es de Cristo, indirectamente está afectando el propósito de Dios y también será juzgado por eso. Por eso en el juicio de las naciones se dice, tuve hambre y me diste comida, ¿cierto? Estuve preso y me visitaste. ¿Cuándo, Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Tuve hambre y no me diste comida. ¿Cuándo, Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. ¿Ok? Entonces, porque a veces nosotros decimos, bueno, nosotros ayudamos, ¿cierto? Y sí, siempre que nosotros ayudemos va a haber una recompensa, pero no todas en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios da el pago conforme a la afectación. Es decir, Dios juzga con los estándares de justicia más elevados del universo. Por ejemplo, si alguien acostumbra a robar, pues la justicia de Dios de alguna manera, si esta persona no se arrepiente, lo va a entregar a robo. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, ojo por ojo, diente por diente, esa es la ley y esa es la justicia. Entonces, ¿qué ocurre? Dependiendo a quién yo ayude, así mismo es la recompensa. Entonces, yo puedo ayudar a una persona y no tener recompensa en el tribunal. ¿Por qué? Porque esa ayuda no tiene una afectación al propósito de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que alguien está pidiendo en la calle y yo le doy X cantidad de dinero y esa persona pudo saciar el hambre, pero esa persona no es de Cristo. Es más, nunca quiso a Cristo y no recibió a Cristo. Muere y va al infierno. La pregunta es, ¿en el tribunal de Cristo me van a reconocer esa ayuda que hice a esa persona? ¿Ustedes cómo la ven? Yo creo que sí. Debería. Porque de todas maneras Dios tiene en cuenta eso, ¿no? Bueno, aquí va la cuestión y es los estándares sobre los cuales se va a juzgar. ¿Qué se va a dar en el tribunal de Cristo? Recordemos que el tribunal de Cristo estamos hablando en resurrección. Ahora, el dinero que yo le di a esa persona afectó la vida de resurrección, es decir, modificó algo o tuvo una afectación para la vida eterna. Ninguna. Entonces, en ese sentido, no hay nada. Ahora, entonces, ¿yo perdí el dinero? No, o sea, a mí me va a abrigar una ley para esta vida. ¿Por qué? Porque la afectación para esa persona fue para esta vida, es decir, le sacié el hambre a alguien en esta vida. Así que seguramente una bendición me alcanzará para esta vida, pero no. Alguien le puede dar a ustedes. Correcto, eso, por sí. ejemplo, o a su familia. O un hijo mío estará necesitado y alguien le dará dinero. Sí, pero normalmente es como con la misma. Y la justicia de Dios balanza, pero allá nada. ¿Por qué? Porque no afectó a esa vida. ¿Sí me hago entender? Estos son los estándares de la justicia, entonces. Pero si yo doy, ejemplo, dinero a una persona que está en pro del propósito de Cristo, entonces golpeo ambas vidas, esta y la que viene. ¿Por qué? Porque en esta vida mitigo la necesidad de alguien, pero ese alguien que trabaja en pro o que vive sencillamente como un cristiano, un justo, en pro del propósito divino,
afecta indirectamente la vida que ha de venir. ¿Por qué? Porque esta persona está de alguna manera, y creo que la responsabilidad de todo creyente, compartir el mensaje que transforma, ¿cierto? Así que tendrá bendición para esta vida y su obra, como dice, ni un vaso de agua quedará sin recompensa. ¿Por cuanto qué? Por cuanto es de Cristo. En el tribunal estamos hablando de vida, ¿sí? Pero porque se le dio a una persona que está golpeando la vida que ha de venir también. ¿Me hago entender? O sea que Guioneta ya tiene recompensa ya porque le dio un vaso de agua arriba a usted ahora, ya tiene asegurada. Seguramente que sí. Y yo me voy a pedir la servidumbre. Es un siervo de Cristo, hermano, ya. No, y no crea, mira, había una iglesia donde nos congregábamos y había un hermano que él predicara el que predicara, siempre se compraba su ponimática y se la ponía ahí, ¿sí? y es tremendo, ¿cierto? Porque era un sentir, a nadie le dijo que hiciera eso, pero él siempre hacía eso y le ponía su ponimática ahí al hermano o a la hermana que estaba predicando. Y seguramente eso tiene un valor aquí y allá, Amén. porque se está haciendo algo que afecta el propósito de Dios, ¿cierto? Entonces, me hago aclarar respecto, ¿cierto?, al asunto. O sea, es decir, digamos, yo amo los perros, ¿sí? Y yo me dedico a salvar perros de este mundo. Salvo miles de perros. Entonces la pregunta es, ¿en el tribunal de Cristo me contarán la ayuda a los perros? No, ¿cierto? Claro que no. ¿Por qué? Porque un perro no afecta para bien o para mal el propósito de la eternidad. Es decir, si yo salvo 1 millón de perros, cuando Cristo aparezca y todos resuciten, eso ¿a quién afectará entre los que se perdieron y los que no? En nada. Pero si hay una afectación en esta vida, claro, porque es un animal, es un ser vivo que también siente dolor. Y al ayudarlo, pues, movido por mi propia misericordia, entonces voy a saciar el dolor de un ser vivo. Y esa misericordia Dios también la reconoce. Pero al ser una afectación para esta vida, tiene recompensa solo de esta vida. No tiene recompensa para la vida venidera, ¿sí? Entonces, esto es importante, entonces, tenerlo claro. Me he hecho entender respecto al concepto, ¿sí? Entonces, por eso Cristo aclara, el que da a un profeta, recompensa de profeta tiene. El que da a un justo, recompensa de justo. Al que da a alguno que es de Cristo, seguro no se quedará sin recompensa, dice el Señor, por cuanto es de Cristo. Entonces, sí hay una afectación, es decir, y por eso dice la Biblia, que hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que mayormente a los de la familia de la fe? Porque hay una recompensa mejor, ¿cierto? Es decir, tengo recompensa aquí y tengo recompensa allá cuando hago algo por alguien que directa o indirectamente está afectando el propósito y el avance de Dios. Claro, hasta ahí. Amén. Y eso en ambos aspectos, para bien o para mal. Porque hay gente que también nos hace la guerra, ¿cierto? Y Dios también ve eso. De hecho, Pablo por ahí en una de sus cartas habla de alguien que le hizo la guerra y dice que el Señor le pague conforme a sus obras. Porque la Biblia dice que el que hiciera injusticia recibirá de Dios el pago de la injusticia. Porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces, respecto a este asunto, Dios también tendrá en cuenta esos hechos. Porque como decíamos ahorita, el dinero, bueno, hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿cierto? Pero para todo lo demás, ok, entonces, pero sin embargo el dinero pues puede lograr muchas cosas. Ahora, ¿cómo es posible que el dinero pueda, y aquí le respondo a Andrés que ahorita quedó como con la duda, ¿cómo es posible que el dinero pueda a mí darme una aceptación en el reino? Sí es posible. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo dinero físico de este mundo y ayudo a alguien que es del reino, entonces estoy teniendo un efecto en la eternidad y estoy ganando allá algo que me lo van a tener en cuenta, ¿sí ves? Por eso Empecemos de una vez. entonces es importante tener en cuenta algo, ¿sí ves? Y hay algo importante y a tener en claro, y esto se los expongo
¿Por qué? Porque mi responsabilidad delante de ustedes es presentarles el consejo de la palabra de Dios, ¿cierto? No porque esté buscando un beneficio propio, lo digo en términos generales a manera de principio espiritual y que tampoco puedo privarles de una realidad espiritual que es así. Amén, ¿Sí ves? amén, amén. Es decir, nosotros tenemos que ayudar a todos, pero lo que nos va a ir sumando a la cuenta de ahorros que se nos va a dar cuando Cristo regrese es todo aquello que afecta directa o indirectamente a su empresa. ¿Sí? Y creo que me he hecho entender, ¿cierto? Ok, vamos a leer Lucas 7 del 1 al 5, por favor. Lucas 7. Ajá, del 1 al 5. Jesús sana al siervo de un centurión. Ajá. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le veía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, 5. porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ok, contextualicémonos. ¿Qué es un centurión? De los romanos. Un militar a mando a cargo de 100 hombres, ¿cierto? Del Imperio Romano. Hay que entender que este hombre no hacía parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es los judíos, ¿cierto? O para ese entonces eran los judíos únicamente. Y este centurión, lo que nos dice la Biblia es que estaba enfermo y un siervo de él estaba enfermo y a punto de morir. Y lo que los judíos vienen a donde el Señor a pedirle el favor por él, ¿cierto? Mira que tiene un siervo que va a morir, pero él es digno de que usted lo ayude. Y le dan el argumento, ¿por qué? Porque ama nuestra nación. Sí, ama nuestra nación. ¿Cómo ha demostrado que ama nuestra nación? Porque nos edificó una sinagoga. Ahora, ¿qué es una sinagoga? Una sinagoga eran los lugares de predicación del pueblo judío en ese tiempo, ¿no? Que sí, las iglesias que conocemos hoy día para entenderlo mejor, ¿cierto? Algo así, obviamente, diferente, pero era como la idea. Era un lugar donde se hablaba la palabra y se presentaba la ley, y los judíos acostumbraban entonces en las sinagogas a hablar la palabra, ¿cierto? Este centurión romano edificó una sinagoga. Ahora, ¿cuánto cuesta edificar una sinagoga? Cuesta dinero, ¿cierto? Una plática buena. Claro, o sea, la inversión, eso si compramos terreno y si hay que edificar, y eso cuesta, ¿sí? Pero este hombre lo hizo. ¿Y lo hizo por qué? Porque amaba a la nación judía. Es decir, en él había esa naturalidad para darle a ellos porque los amaba. Y de alguna manera esto entonces golpeó la empresa de Dios para bien. Porque obviamente para ese entonces, dentro del propósito de Dios estaba que hubieran sinagogas y que se predicara la ley en las sinagogas. Y eso hacía parte de la empresa de Dios para ese momento. Así era la dinámica de la empresa en ese tiempo. Así que a este hombre, sacar de su bolsillo, de su sueldo, para edificar una sinagoga, afectó para bien el reino. Ahora, ¿recibió en esta vida? Sí, tenía un siervo enfermo y ellos le dijeron, es digno, mire que nos ama y nos ha hecho una sinagoga. Ah, ok, entonces el Señor va y sana al siervo, ¿cierto? Y no solo eso, ese hombre tendrá recompensa cuando Cristo vuelva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta un vaso de agua se tendrá en cuenta al que hace algo que es de Cristo por cuanto es de Cristo. Amén, amén. Y la nación judía es de Dios. Amén. ¿Sí? Y al hacer algo por ellos, afectó la empresa de Dios. Dios le dijo a Abraham, maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. ¿Sí? Entonces, si él lo hubiera hecho por otra persona que sencillamente no era de Cristo y no era de Dios y nunca quiso a Dios y le hizo una casa, por ejemplo, sí hubiera tenido una bendición para esta vida, pero eso no afecta para bien al reino. Así que el reino
al no tener ganancias sobre eso, sencillamente no afectó. Ahora, mire, el reino, vea, Estados Unidos tiene una particularidad que lastimosamente no la tiene nuestro país y mucho país de este mundo. Estados Unidos pelea por sus ciudadanos. O sea, un ciudadano secuestrado en otro país, él hace lo que sea por sacar a su ciudadano de allá. ¿Sí? De hecho, la operación Jaque en Colombia fue en conjunto con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque habían dos americanos secuestrados. Entonces, en el exterior pelea por sus ciudadanos. Tocar a un americano en otro país es tocar la nación. Y cuando están los americanos en otros estados que están en peligro, ellos mandan comunicados para que esa gente salga. Claro, cuando hay una amenaza de guerra o de enfermedad o de algo, ¿sí? Entonces, el reino de los cielos tiene eso, pero elevado mucho más. Es decir, cuando una sola personita del reino de los cielos, que se le dé un vaso de agua al reino de los cielos, lo toma muy personal. Usted le sació la sed a uno del reino, venga mío que eso no lo podemos pasar por alto. ¿Sí? Un vaso de agua a alguien que sea de Cristo. No quedará sin recompensa. Sí. Más agüita. Ahora, tenemos una dignidad y el mundo no ve eso. ¿Sí? El mundo a veces no ve eso y hay gente que se mete en un problema por tratarnos mal delante de Dios. ¿Sí? Eso sí que es verdad y hay gente que no reconoce eso. Y eso lo hemos visto infinidades de veces. Perdón, Pastor Juan. ¿Ah? Perdón, Juan. Cuando maltratan a un... Que hay gente que se mete en problemas serios por maltratar a un cristiano o a una persona de Cristo. Dicen que con los hijos de Dios nadie se mete. Porque el reino defiende a sus ciudadanos. Y lo maltratan hasta que Dios dice, no, ¿cómo así? Y sale el reino en defensa. Y hemos visto cantidad de testimonios. En cierta ocasión un hombre, no voy a decir la iglesia, pero trató muy mal al pastor de esa iglesia, que inclusive muchos pues incitaban al pastor a que le respondiera o lo golpeara pues al menos. Pero él callado. Y ese hombre por esos días, arreglando un asunto en su casa, lo golpeó una primaria. Una cuerda de energía, lo golpeó y lo mató. Una cayó, ¿sí? Entonces, Dios, el reino de los cielos como tal defiende extremadamente a sus ciudadanos. Y qué bueno uno entender eso, porque cuando nosotros venimos a Cristo, a nosotros nos cambian muchas cosas, entre ellos la ciudadanía. Hay gente que se jacta por tener una ciudadanía americana o de Europa, pero nosotros tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Amén. Amén. Pablo dice que somos la embajada. ¿Sí? Somos la embajada del reino en esta tierra. O sea, tenemos la mejor ciudadanía que pueda existir. Pablo tenía derechos por tener ciudadanía romana. Cuando lo golpearon en una ciudad, lo golpearon y lo metieron a la cárcel, pero no sabían que ese hombre era romano. Y cuando los intendentes de la ciudad lo mandaron a sacar y que se fuera, Pablo les dijo, ¿cómo ustedes me sacan así un ciudadano romano? Y cuando ellos oyeron eso se asustaron, los intendentes, porque es que un ciudadano romano tenía derechos y no podía ser así castigado sin un juicio justo, que a él no le hicieron. Así que Pablo, su ciudadanía le ayudó mucho. Pero lo real es que la ciudadanía del reino, hombre, es mucho más gloriosa que cualquier ciudadanía de cualquier nación grande, ¿cierto? Y el reino nos defiende. Entonces, todo lo que se haga en pro de alguien, ¿cierto? Si es profeta, recompensa de profeta. Y las recompensas de profeta afectan para esta vida y para la otra. En cierta cuestión, en cierto tiempo el profeta Eliseo pasaba por donde una mujer y pasaba y esa mujer veía que era un profeta y lo que le dijo a su marido fue, ¿por qué no arreglamos un cuarto y lo adecuamos para cuando este hombre esté por acá, pues se quede aquí y viva acá? Y efectivamente estuvieron de acuerdo y el profeta pasaba allí la noche, ¿cierto? Y al ver el profeta esta hospitalidad de esta mujer, le dijo, mujer, ¿qué quieres? No, ¿quieres que hable al rey? No, o sea, era una mujer con dinero, no necesitaba que le hablaran al rey ni a nadie.
pero él vio que no tenía hijos. Dijo, mujer, en el próximo año vas a tener un hijo. Y efectivamente quedó en embarazo y tuvo un hijo. Y cuando estaba grandecito cayó al suelo de un dolor de cabeza y murió. Y esta mujer fue llorando ante el profeta y le dijo, has venido a recordar mis pecados, ¿por qué me diste este niño si yo no lo pedí? Mire que ahorita está muerto. Y Dios a través del profeta le resucitó el niño. Amén. ¿Sí? Entonces mire que obrar recompensa de profeta, ¿cierto? El que da al justo recompensa, el que da al que es de Cristo recompensa por ser de Cristo. Vamos a leer Primera de Reyes 18, 1 al 4. Primera de Reyes 18, 1 al 4. Después de mucho tiempo, a los 3 años, el Señor dijo a Elías, anda, preséntate a Ahab, pues quiero hacer llover sobre la faz de la tierra. Elías fue a presentarse a Ahab. Como el hambre arreciaba en Samaria, Ahab llamó a Abdías, su mayordomo, el cual era muy temeroso del Señor. Cuando Jezabel exterminó a los profetas del Señor, Abdías recogió a 100 profetas y los ocultó en grupos de 50 en unas cuevas, proveyéndoles de pan y agua. Ok, hasta allí. Mire lo que este hombre hizo. La nación de Israel se descarrió. Acán se casó con una bruja, ¿cierto? Llamada Jezabel. Esta monopolizó, yo no sé qué bebedizo le daría al pobre Acán, que ya lo tenía trabajado, como dice por ahí, y esta monopolizó el reino, ¿sí? Y empezó a matar a los sacerdotes de Dios y a los profetas. Ahora, ¿este hombre qué hizo? Agarró 100 sacerdotes y los metió 50 en una cueva y 50 en otra, y los sostuvo con pan y agua bastante tiempo, ¿sí? No dice cuánto, pero seguramente bastante tiempo, porque ese tiempo fue complejo. Ahora, consideremos esto. ¿Cuánto cuesta darle comida a 100 hombres al día? ¿Ah? Entonces, eso cuesta una buena cantidad de dinero, ¿cierto? Todos los días. ¿Por cuánto tiempo? De hecho, lo que más plata se le lleva a una nación es la guerra, sostener un ejército. Digamos, si son 200, 300 mil hombres, ¿cuánto se comen al día? Y la Biblia dice, nadie fue soldado a sus propias expensas. Es decir, yo no puedo pagar servicio militar y mantenerme a mí mismo. La nación me tiene que mantener. Ahora, este hombre sostuvo 100 hombres de su dinero. Y él, cuando Elías se le aparece, le dice, ve y dile a Acán que he aparecido. No, ¿cómo usted me va a mandar a hacer eso? Vive Jehová tu Dios, que Acán me ha mandado a todo reino y a toda nación a preguntar por usted. Y los ha hecho jurar que no lo han visto. Ahora usted me dice que vaya y le diga que lo vi. Y el Señor te va a llevar para otro lugar donde no lo encuentren y a mí me van a matar. Acuérdese que yo sostuve 100 hombres. Y le saca ese datico a Elías. Acuérdese que yo sostuve 100 y cómo me va a hacer matar ahorita. No, vaya que yo voy a estar aquí y me voy a presentar ante Acán. Entonces, ese hecho, inclusive la Biblia se lo menciona ahí. Este hombre, lo recalca. Y hoy, casi 3000 años después, sabemos que sostuvo 100 hombres. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien invierte en el propósito y en la empresa de Dios, es la mejor inversión que hay. Ahí no hay DMG que valga. Amén, amén. ¿Cierto? Amén. O sea, la mejor inversión que hay. ¿Por qué? Porque afecta esta vida y porque me lo tienen anotado el día que me vayan a dar premio también en el tribunal. Es decir, a este hombre seguro Dios le dio por haber hecho eso. Pero no solo eso, también se lo tienen anotado allá para el día, porque afecta también esa vida, pues albergó la vida de 100 sacerdotes, hombres que estaban al ministerio de Dios, para la intercesión de los hombres. Entonces, afecta lo que es la empresa de Dios, que tiene una afectación con el reino de los cielos. ¿Me he hecho entender hasta acá? Bueno. Amén, gloria a Dios. Hablemos de algo más contemporáneo, ¿sí? Más contemporáneo, y ya vamos concluyendo. ¿Cuántos han visto la lista de Schindler? Ah, ya sabía que iba a decir que sí. ¿Han visto esa película? No.
Bueno, la lista de Schindler es la historia de un hombre del ejército nazi. Que el hombre es una historia real. Este hombre lo que hizo fue que se lanzó en una arriesgada misión y muy costosa para salvarle la vida a más de 1000 judíos, ¿sí?, del Holocausto. Y él era nazi. Claro, él era nazi. Y lo que él hizo fue montó una fachada de una empresa. Montó una fachada de una empresa y dijo, no, yo necesito judíos allá, antes de que los maten necesito que me trabajen esos judíos. Pero era un engaño, era para él salvarlos, ¿sí? Y que ellos estuvieran allá resguardados y él protegerlos. Inclusive en la película muestran que después de que cae la Alemania nazi, este hombre veía su auto y lloraba. Y decía, con este auto hubiera salvado otros, o 2 o 3, ¿sí? El anillo, o sea, si hubiera vendido este anillo hubiera salvado tantos. Entonces, pero con todo eso salvó más de 1000 judíos, ¿sí? Entonces este hombre, mire, tiene una afectación al reino. ¿Por qué? Porque salvó a más de 1000 personas con las que Dios tiene un pacto desde Abraham, ¿cierto? Gente que afecta al reino, o sea, lo que le pase al pueblo judío va a afectar el reino, porque la Biblia dice que si la dureza de su corazón resultó en ser salvación para nosotros, ¿cuánto más su conversión, si no es resurrección de entre los muertos? O sea, Dios tiene una relación estrecha con ese pueblo, y este hombre arriesgó su propia vida. Que pobre Hitler. Sí, claro, tendrá que afrontar el juicio del Señor. Inclusive Dios ni siquiera lo dejó tocar el juicio de los hombres. Porque a Hitler, porque hay gente que Dios le permite, aunque sea, pasar por el juicio de los hombres. A Dios no, Dios le dijo, déjenmelo enterito a mí. ¿Sí? Bueno, ahora, pero lo que hace este hombre, ¿qué es? Lo que hace este hombre es arriesgar su vida. Y no solo arriesgar su vida, tuvo una inversión muy alta. O sea, sostenerle la vida a esos 1000 judíos, para él fue una inversión económica muy alta, ¿sí? Pero le salvó la vida, y hasta hace poco esos judíos, todos, la mayoría que estaban vivos, iban a la tumba de él, ¿sí? Los que él les salvó la vida. Entonces, afectó no solamente el destino de 1000 personas en esta vida, sino que afectó un interés del reino. Y por esa vida seguro recibió bendición, seguramente Dios lo prosperó mucho. Pero cuando él también comparezca frente a la justicia del reino, le tendrán en cuenta ese detalle, porque afectó la vida del reino. ¿Me hago entender? Entonces, mire que es importante y es inteligente tener este concepto claro, porque según algunas encuestas, nosotros los cristianos, muchos de los cristianos invierten el 1% de su dinero en el reino. Según algunas encuestas que se han hecho, ¿no? El 1% de su dinero en el reino. Ahora, teniendo en cuenta que es inteligente, ¿no? Invertir en el reino, porque me afecta esta vida y porque afecta también mi galardón, ¿sí? En el reino. Entonces, hay muchas formas de afectar el reino con mi dinero, ¿cierto? Muchas formas. No solamente de... porque hay gente que inclusive dice, no, yo no voy a ir a otro país, ¿cierto? Yo no voy a ir a otro país a predicar. Pero cuando uno aporta esas misiones, uno está con ellos. Comprar una Biblia, mire, hay Biblias de periódico que valen, no sé, 200, 300 pesos. Hombre, voy a comprar Biblias y voy a repartir Biblias. Eso afecta al reino. ¿Por qué? Porque una persona que abra la Biblia y Dios le hable y se convierta. Es que esto es como, esto es como un sistema de, ¿cómo es que llaman? Ese sistema en el que trabajan esas empresas de... Pirámide. No, pero no es pirámide, es multinivel, ¿cierto? Esto es algo así como un multinivel, porque uno empieza a ganar plata de gente que uno ni conoce. Y así pasa en el reino. O sea, yo compré 10 Biblias, ejemplo. 10 Biblias y me fui para la playa, por ejemplo. Para la playa y le di 10 Biblias a 10 personas. Pero resulta que una de esas personas leyendo esa Biblia se entregó a Cristo y fue salva. Yo nunca conocí a esa persona. ¿Sí? ¿Se dio cuenta? Ni me di cuenta. Ahora, yo tengo una bendición para esta vida. Y no solo eso, cuando llegue al reino, entonces voy a estar delante de Cristo y Cristo me va a decir,
usted, Andrés, usted, fulano de tal, venga. Mire, ¿ves a esa persona? Sí, señor, la veo. Se convirtió con la Biblia que le regalaste. Sí, señor. Es tu premio, es tu corona, es tu galardón. Con 300 pesos. Entonces mire cómo el dinero afecta, ¿sí? Mi vida ahora y mi juicio delante del trono de Dios. Entonces, o sea, son muchas las cosas que uno puede, porque a veces también se reduce pues el tema a que es llevando el dinero a la iglesia. No, o sea, es verdad que hay una operación y los que Dios llama, porque no a todos Dios llama a predicar el evangelio, ¿cierto? Que entre otras cosas predicar el evangelio también lleva tiempo. Porque yo les predico aquí a ustedes un sermón que ya llevo 1 hora, de hecho ya se me acabó el tiempo, así que me les voy a quitar 5 minuticos para poder concluir, pero llevo un sermón de 1 hora, que para prepararlo uno se lleva unas 2 horas. Amén, amén. Y hay que orar al menos otra hora, porque hay que orar para predicar la palabra, y ahí ya van 4. Y si uno predica todos los días, ¿cierto? O sea, predicar el evangelio demanda tiempo. Hay gente que no cree, pero demanda tiempo. Sí. Y efectivamente cuando Dios llama a alguien, porque no a todos llama a Dios de tiempo completo, Dios a todos nos llama un llamado diferente, pero hay a quienes Dios nos da un llamado para predicar el evangelio de tiempo completo, ¿sí? Esta labor tiene una afectación respecto a lo que es el destino de muchas personas, ¿sí ves? Y Dios nos usa porque no somos nosotros, sino es Cristo el que a través de nosotros y de la predicación de la palabra empieza a transformar a las personas. Y el reino y la empresa de Dios está ganando. Entonces, cuando directa o indirectamente afectamos a eso, ¿sí? Entonces, es cierto, o sea, los que predicamos el evangelio, de alguna manera estamos más involucrados directamente con esta labor. Sin embargo, el tema de inversión de dinero en el reino no se limita únicamente a los que predicamos la palabra, ¿no? Sino que tiene otras esferas amplias, porque yo puedo hacer inversión en otras cosas. Yo puedo, como les decía, comprar Biblias o mandar a imprimir algunos trataditos, repartirlos, ¿sí ves? Darlos, en fin, o cualquiera que sea de Cristo, sencillamente. Cualquiera que sea de Cristo. A quien se le dé un aporte, se le dé una ayuda en un momento, tiene recompensa. Todo lo que sea de Cristo tiene una recompensa para la vida que viene, ¿no? Así que cualquier elemento que yo haga en pro de alguien que es de Cristo, se me va a hacer anotado. O que afecte en su defecto a lo que es el interés del reino, ¿sí? Entonces, cualquier proyecto, porque inclusive podemos desarrollar nuestros propios proyectos a fin de lograrlo. Y concluyo con este otro ejemplo, porque ya estoy concluyendo de como 10 minutos. A ver, afecte el reino, grabémonos eso, afecte el reino, ¿cierto? Y ya puse el ejemplo. O sea, qué bueno que nuestros proyectos afecten el reino. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, voy a montar una rehabilitación de drogos. Sí, voy a poner un lugar donde todos los drogos los vamos a rehabilitar. A ver, bueno, drogadictos. Si esto afecta el reino, tengo recompensa en el reino. Si no, no. ¿Por qué? A ver, me explico. Saqué 100 drogadictos de la calle. Los reincorporé a la sociedad, pero ninguno quiere a Dios. ¿Sí? Sí, se casaron, formaron su familia, trabajan, pero no quieren nada de Dios. ¿Sí? No quieren a Cristo. Bueno, mueren y como no quisieron a Cristo, pues no hacen parte del reino. ¿Tengo recompensa en el reino? No tengo. Entonces, qué bueno que nuestros proyectos sean engranados en el reino. Entonces, vamos a montar una rehabilitación para drogadictos, listo, pero vamos a hacerlo fundamentados en la palabra. Vamos a sacarlos de la calle, pero les vamos a empezar a enseñar la Biblia, cómo es que Dios quiere que vivan, que Dios los puede transformar. Y a medida que hacemos una cosa, hacemos la otra. Entonces ya tenemos 100 personas y 50 de ellas aceptaron a Jesús, ahora están en la iglesia y Dios los ha transformado y son salvos. ¿Tengo recompensa en el reino? Amén. Claro que Amén. sí. Amén. Entonces, si todos nuestros proyectos se van en pro del reino, vamos a estar ganados en esta vida y en la vida que viene. ¿Claro hasta ahí? Amén. ¿Alguna pregunta, queja, reclamo? No, todo muy bien, hermano. Sí, ok. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Espero que haya sido lo suficientemente claro.